a grabar. Bien, ok. Bien, dale, comencemos entonces con la clase. Tus compañeros ya se van a ir conectando a medida que vayamos avanzando. Ya estamos casi concluyendo la parte de lo que es capacitación, que es el segundo subsistema que hemos visto, que tiene como objetivo que nosotros podamos generar conocimientos en las personas con las cuales vamos trabajando. Y van a ser conocimientos a corto plazo, lo cual va a ser capacitación, y vamos a llamar desarrollo esos conocimientos a largo plazo, con lo cual estamos viendo el futuro de la persona en la empresa. Las capacitaciones habitualmente son a corto plazo y se las hace hasta durante la gestión, durante un año se planifica lo que la persona tendría que aprender. Pero ya cuando vamos a proceso de desarrollo, ya lo vemos para largo plazo, para 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo la posición que queramos cubrir o el plan de carrera que le vayamos a dar a esa persona para que pueda trabajar con nosotros y bueno, pueda ir ascendiendo y creciendo en la organización. Nos vamos a enfocar ahora sobre todo en lo que es una capacitación en este ciclo anual que se tiene. Por lo que vamos a ver que hay tres procesos importantes: el diagnóstico de necesidades de capacitación, el plan de capacitación y la ejecución de la capacitación. Diagnóstico de necesidades de capacitación es recabar información ante todo. Es muy similar al proceso de análisis de cargo. Con eso recabamos información que tenga que ver tanto con el contexto macro de la organización como también con el aspecto micro enfocándonos en las personas. Para ver la parte macro veremos el plan estratégico, el plan operativo y veremos las capacitaciones normativas que se tienen que hacer en la organización. Pero también vamos a tomar en cuenta, ya en la parte micro, los informes de selección, la evaluación de certificación, evaluaciones de desempeño, entrevistas y encuestas que se vayan a realizar. Eso nos va a dar un conglomerado de información, la cual nosotros tenemos que organizar. La información que es macro, que es de toda la organización, la parte estratégica, a dónde quiere llegar la organización, e información micro, información pequeña sobre cada persona y en lo que tiene que capacitarse. Una vez que nosotros hacemos esto, lo que sigue es hacer un plan anual de capacitación. Toda esta información que hemos recabado acá, la organizamos, la sintetizamos en un plan anual de capacitación, que es más o menos una hoja Excel, como muestro acá, que tenga que tener el nombre de las personas, el área en donde trabajan, que vean en qué se los va a capacitar, cuándo se los va a capacitar y el presupuesto, cuándo se va a invertir en esas capacitaciones, cuánto tenemos presupuestado para que las personas puedan ir a una capacitación. Lo tenemos que tener así porque habitualmente esto va a ser aprobado siempre por las autoridades de mayor jerarquía de la organización. Esto lo va a autorizar seguramente el gerente general o el directorio porque implica un costo alto. Dependiendo de la cantidad de trabajadores, pues estaríamos hablando de un presupuesto de unos 50,000, 100,000 bolivianos, tal vez un poco más, dependiendo cuán lejos queramos llegar con las capacitaciones y el rubro en el cual la empresa esté trabajando. Una vez que nuestras autoridades aprueban y nos dan el visto bueno para esto, vamos a la siguiente etapa, que ya es la ejecución, que deberíamos arrancar a inicios de año ejecutando ya las capacitaciones. Porque ese diagnóstico de necesidades lo hacemos a partir del mes de septiembre, octubre de la presente gestión. Hacemos el plan anual, lo consolidamos en los últimos 2 meses, entre octubre, noviembre y diciembre, cosa que en diciembre se lo apruebe y en enero podamos empezar con las capacitaciones ya con el plan. Lo que sucede aquí es que muchas veces los planes o estos planes de capacitación, esos programas, son autorizados de 100 para el mes de febrero, marzo, y eso hace que tengas poco tiempo para poder ejecutar tu programa. Y eso habitualmente es porque hemos empezado tarde a poderlos realizar. Hay que tomar siempre en cuenta que la planificación y toda esa estructuración nos lleva casi un semestre, un medio semestre, unos 4 meses poder realizarlo hasta llegar ya con las aprobaciones que se requieren. Bien, pero bueno, ya hemos avanzado hasta aquí. Esto solamente es una breve retroalimentación acerca de qué es la capacitación, cómo funciona la capacitación. Ahora vamos a entrar a ver un poco más en detalle cómo hacemos esta ejecución, cómo nosotros ejecutamos la capacitación ya llevándola a la práctica y algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Habíamos hablado a inicios de clases y de semestre, de que cuando nos preguntábamos psicología, la materia de administración de talento humano o la materia admitamos a Nelson, o la materia de psicología organizacional o la psicología enfocada a las empresas o la gestión del talento humano, es psicología social, clínica o educativa.
pues estamos viendo que aquí mezcla un poco de todo. Y hemos visto en la parte de selección que mezcla bastante, que toma bastantes herramientas tomadas de la psicología clínica, adaptadas obviamente a la psicología organizacional, como las entrevistas, como por ejemplo las evaluaciones, los test y algunas teorías enfocadas para identificar la personalidad de cada sujeto, de cada postulante que tenemos. Vamos a ver ahora que este módulo de capacitación se va a relacionar con tal vez la otra área grande que tenemos en psicología, que es el área educativa. Y para eso esta clase vamos a orientar un poco hacia lo que es la psicología educativa. Vamos a tomar en cuenta un autor, no sé si lo han visto en psicología educativa. Un segundito. ¿Han llevado psicología educativa, chicos? Sí, sí, Licen. ¿Han visto a Sergio Tobón en psicología educativa? Tobón, no recuerdo. No, Tobón. yo tampoco, Listen. Dicen buenas noches. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas noches. Bien, vamos a ver entonces a Sergio Tobón. Tal vez no lo han llevado porque habitualmente cuando vemos psicología educativa y vemos, y vemos teorías del aprendizaje, nos solemos concentrar en lo que es el conductismo, en lo que es la psicología cognitiva, en el constructivismo y hasta ahí a veces llegamos. Estas son tendencias tal vez un poco más recientes, bueno, podría llamar reciente, es una teoría del 2008. Pero en base a esta teoría, esto se estructura muy bien la parte de la educación, porque tenemos que tomar en cuenta a la psicología educativa o al subsistema de capacitación como un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final eso es lo que estamos gestionando. Estamos haciendo que las personas aprendan, adquieran conocimientos, e inevitablemente para poder trabajar con eso tenemos que recurrir a bases educativas, a lo que es psicología educativa, las ciencias de la educación. En algunas empresas son más exigentes con los perfiles que piden para que una persona de recursos humanos pueda trabajar como analista de capacitación, tiene que tener un diplomado en educación superior, porque bueno, Sergio Tobón y lo que vamos llevando, lo que vamos a ver ahora, es un componente importante o tradicional, o si quieren, es una constante llevar esto ya en posgrados relacionados a educación superior. Si uno de ustedes quisiera tomar un diplomado en esta área, pues seguramente ahí vería Sergio Tobón, precisamente por la relación que la teoría que él propone se vincula con los procesos de enseñanza. Sergio Tobón es una persona que, para comentarles un poco sobre su historia, creo que tengo sus diapositivas aquí. Esto lo llevamos lo llevé en psicología educativa. Aquí está. Sergio Tobón, vamos a saltarnos estas diapositivas un momento. Sergio Tobón propone este modelo, el aprendizaje basado en competencias. Y Sergio Tobón, pues, era una persona bastante crítica del modelo que teníamos, de ese modelo que estaba caracterizado por el estímulos-respuesta. El modelo estímulos-respuesta ustedes lo veían en lo que es la psicología conductista, aplicada en este caso a lo que es la educación, donde hay un estímulo, hay una respuesta, pero aquí adentro no hay un cerebro, sino que aquí adentro no se puede estudiar. Es lo que nos decían el conductismo más ortodoxo, es lo que nos propone Skinner, de que lo que al final, lo que hay acá al medio, no importa, porque lo que nos interesa es lo que hay entre el estímulo y la respuesta. Pero dado el estímulo, podemos predecir la respuesta. Y dada la respuesta, podemos predecir el estímulo. Pero lo que hay aquí no importa mucho, es algo de lo cual podemos prescindir. Sin embargo, esto nos llevaba a una homogenización, a entender que el proceso educativo era regular para todos, que todos aprendíamos de la misma manera, que todos accionábamos de la misma manera ante los estímulos y respuestas que íbamos teniendo. Cuando en la realidad no necesariamente esto es así. Y lo que Sergio Tobón nos propone es un modelo alternativo a esto, indicándonos que sí, hay algo aquí al centro, algo que tenemos que estudiar, algo en lo que la educación tiene que poner su foco para poder sacar un buen rédito a sus programas educativos. Y eso es un cambio de paradigma totalmente diferente, porque nos concentrábamos antes en lo que nosotros enseñábamos. Ahora tenemos que concentrarnos en lo que la persona o el estudiante tiene que aprender, lo que tenemos que desarrollar en él. Este señor es Sergio Tobón, es un colombiano, ha nacido en Colombia, en Antioquía, es una persona muy
muy conocedora del tema educativo, ha hecho consultorías a nivel internacional, incluso ha hecho consultorías aquí en nuestro país, acá lo tengo. A medida que se hizo más reconocido, ofreció conferencias y asesorías, consultorías en el campo de la educación en Colombia, Venezuela, Honduras, México, Panamá, Costa Rica, Chile, Bolivia, también se realizó aquí algo. Es una persona que trabajó mucho sobre lo que es el aprendizaje, sobre dar un giro a la educación para que esa sea tomada en cuenta. Y mucho de esto ahora está siendo tomado en cuenta por las universidades, por nuestras universidades bolivianas aplican, por ejemplo, este modelo en los planes de carrera que tengan. Si se comparte con ustedes los planes de estudio, van a ver que los planes de estudio que tenemos están en base a la teoría que este señor nos propone, que es lo que vamos a ver ahora. Para entender bien cómo funciona esto, los modelos educativos tradicionales se han concentrado en los contenidos, los cuales son transmitidos por el docente y memorizados por el estudiante. Es decir, estamos ante un conocimiento o ante un tipo de aprendizaje de tipo memorístico, donde nosotros aprendemos algo, lo memorizamos, damos el examen y nos olvidamos. ¿Por qué tenemos que cambiar esto? Porque queremos que lo que estamos aprendiendo pues no sea memorizado por un momento y sea olvidado, sino que esto pueda ser utilizado. Más aún si hablamos de un modelo o de una capacitación empresarial donde nosotros como empresa invertimos en el trabajador, apostamos a que él aprenda, pero tiene que haber un retorno. ¿Y ese retorno cuál es? Que la persona pues pueda aplicar aquello que está aprendiendo en el contexto laboral. Entonces él tiene que pues, llegar a aplicar y llevar los conocimientos que aprende de la teoría del instituto donde lo hayamos mandado y aplicarlos en el campo laboral donde la persona vaya a trabajar. Entonces tenemos que cambiar este modelo memorístico de la educación. Ahora, el modelo educativo basado en competencias nace como una respuesta a las limitaciones de la enseñanza tradicional y su fin es el pleno desarrollo de la persona. Esto se relaciona mucho con los pilares que vamos a ver, los pilares del modelo basado en competencias, que lo vemos en un momento más. Pero para entender esto hay que entender y hay que comprender bien qué es una competencia. Y las competencias se van a entender como desempeños integrales y excepcionales para resolver problemas del contexto, que ponen en juego el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Eso lo vamos a explicar ya con la otra diapositiva, volviendo a lo que tenemos acá. Y lo que vemos es esto. Vamos a ver un modelo que está basado en competencias. Y para comenzar, vamos en base a la pequeña introducción que hemos dado sobre Sergio Tobón y la crítica que hace el aprendizaje, vamos a tener cómo funciona este modelo de competencias. Primero tenemos que obviamente definir qué es una competencia. Nos quedamos con esta definición, es más amplia y más específica que la que teníamos anteriormente, que nos dice, las competencias no son más que procesos complejos que las personas ponen en acción, actuación y creación para resolver problemas y realizar actividades aportando construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a realizar alguna actividad, ya sea alguna acción que vayamos a hacer, vayamos a crear algo, vayamos a resolver un problema, el que sea, vamos a poner tres elementos en juego. Vamos a poner nuestro saber ser, nuestro saber conocer y nuestro saber hacer. En términos más sencillos, vamos a resumir con este gráfico. Cuando hablamos del saber hacer, nos referimos a, pero cuando hablamos de saber hacer, ¿está bien? Nos referimos a habilidades. ¿Qué habilidades nosotros tenemos? ¿Qué habilidades nos ayudan a que nosotros podamos realizar una acción, un trabajo? También ponemos en acción nuestros conocimientos, es decir, el saber conocer. Y también ponemos en práctica nuestras actitudes o nuestro saber ser, que es igual a nuestras actitudes. Estos son los tres pilares de la educación, son los tres pilares de la formación por competencias. Y todo proceso educativo que vayamos a realizar tiene que tener en mayor o menor medida estos tres elementos se ponen en juego. Es como que llegamos al punto donde esos tres se cruzan, inevitablemente va a pasar eso en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Les pongo un ejemplo y vamos directamente ya con ejemplos relacionados al área organizacional. Supongamos que tenemos una persona a quien queremos capacitarlo en Excel. Supongamos que a Nelson lo queremos capacitar en Excel. ¿Qué hacemos? Lo vamos a mandar a una capacitación. Pero para que esta capacitación sea efectiva, pues tiene que tener ciertos requisitos y eso ya va a ir a lo que él tiene que aprender y cómo tiene que aprender. Las personas que van a realizar el curso tendrán que tener ciertos criterios para hacer que los estudiantes aprendan. E idealmente que puedan manejar estos tres elementos,
¿Qué van a hacer para que Nelson aprenda a manejar Excel? Primero le van a dar conocimientos teóricos. Le explicarán qué es el Excel, le explicarán qué es el entorno Office, qué es Excel, cuáles son las funciones Excel, para qué se puede, cuáles son las utilidades que puede tener con el Excel, cuáles son los beneficios que puede tener el Excel, le dirán cuándo se ha inventado, qué versiones de Excel hay, y le darán toda la parte teórica de Excel. Toda esa parte teórica, pues, son los conocimientos. Es decir, es el saber conocer, que es al final lo primero que deberíamos aprender siempre, el saber conocer. El saber conocer nos da los conocimientos técnicos sobre aquello que nosotros estamos aprendiendo. Una vez que Nelson conozca toda esta introducción, esta teoría acerca de lo que es el Excel, no cómo funciona, sino todo el conocimiento genérico de cómo fue creado, qué utilidades tiene, cuáles son los beneficios y todo aquello, pues vamos a pasar al saber hacer. ¿Qué es esto de aquí? Y en el saber hacer, ¿qué vamos a buscar? Vamos a hacer que las personas desarrollen habilidades. Vamos a hacer que las personas, a partir del trabajo y de la clase que vayan a tener, logren desarrollar habilidades que les sirvan para poder aplicar ese Excel, aprender a manejar ese Excel y luego que ese Excel que aprendido a manejar lo puedas hacer también en la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? A Nelson lo ponemos en una computadora y le pondremos algunos ejercicios y el docente explicará cómo se tienen que resolver. Y Nelson, a medida de la práctica, irá bien y entenderá la lógica del Excel y cómo funcionan las fórmulas que tiene, cómo hacer sumatorias, cómo hacer cuadros y todo aquello. Entonces él ya ha aprendido a hacer. Y esto ya cuando vaya al trabajo después de la semana de capacitación que ha tenido, pues podrá automatizar su trabajo. Las planillas las hará a mayor velocidad, automatizará sus tablas, pondrá colores, las ordenará de mejor manera, es decir, aplicará lo que ha aprendido en el trabajo, que es lo que nos importa. Y también habrá un saber ser, que esto ya tiene que ver con la parte actitudinal. Tiene que ser con que el docente, el capacitador, haga que las personas muestren interés, muestren responsabilidad, muestren honestidad. Seguramente el docente buscará ser responsable, llegará siempre a tiempo para las capacitaciones. Hará que las personas que vengan a la capacitación también les recomendará temas de responsabilidad, temas de puntualidad, les dará trabajos, les pedirá que los vayan a realizar, es decir, fomentará actitudes relacionadas a ello. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una base íntegra de conocimientos, habilidades y actitudes para que nosotros podamos aprender. Van a haber momentos en los cuales las habilidades sea lo más importante, el punto central de nuestro proceso educativo. Van a haber otras donde van a ser los conocimientos y van a haber otras donde van a ser las actitudes dependiendo de qué queramos enseñar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos aprendiendo la parte teórica de cómo funciona la parte de administración de personal. Estamos viendo toda la teoría de cómo funciona el reclutamiento, selección y todo aquello. Estamos viendo la teoría, por lo que el principal objetivo del curso es que nosotros podamos entender o podamos desarrollar esto, que es el saber ser. Que nosotros podamos desarrollar, que podamos desarrollar el saber conocer. Esto es importante y nos estamos enfocando en eso en la materia. Seguramente si esta materia tuviese una continuación o si fuese un poquito más larga, nos enfocaríamos también en el saber hacer, porque ya aplicaríamos cuestionarios, aplicaríamos encuestas, aplicaríamos entrevistas, haríamos casos reales sobre lo que estamos trabajando, aplicaríamos los programas que tenemos acá, aplicaríamos entrevistas, haríamos manuales de cargo, algo parecido a lo que hemos hecho en los diferentes módulos, los ejemplos que les he mostrado, pero esta vez ya los llevaríamos a la práctica. Y ahí nos enfocaríamos en desarrollar el saber hacer. Pero también a medida que estamos trabajando, estamos logrando propiciar o desarrollar el saber ser en estas clases. Por el hecho de que les pedimos trabajo, les pedimos responsabilidad, hay exámenes que tienen que dar, hay conocimientos que tienen que desarrollar, se promueve mucho la responsabilidad, la honestidad, y al final eso es lo que tendría que poder realizar un docente, y eso es lo que tendría que poder propiciar también una analista de capacitación, ya llevando el tema de capacitación a un contexto organizacional. Ahora, pongamos otro ejemplo. Ya hemos visto un caso de habilidades, que es el Excel, y hemos visto un caso de conocimientos, que es lo que estamos aprendiendo acá, pero veamos ahora un tema de actitudes. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar alguna actitud en la organización? Por ejemplo, yo veo que mis trabajadores o los trabajadores de la empresa gastan mucho papel, imprimen muchos documentos y que los imprimen sin revisarlos y luego tienen que botarlos.
Y luego de eso pierden mucho los bolígrafos y siempre están pidiendo bolígrafos. Y yo como plan tengo que deducir estos gastos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que capacitar. Pero ya no voy a capacitar en conocimientos y en habilidades. No va a ser mi centro va a ser en actitudes. Voy a capacitar en eficiencia, voy a capacitar voy a concientizar a las personas en que revisen 2 veces el trabajo antes de mandarlo a imprimir. Voy a decirles que solamente se va a entregar un bolígrafo y concientizarlos en que es un gasto para la organización y que ellos también deben ser responsables con el material que se tiene. O veo que hay mucha contaminación o son muy descuidados con el tema de la basura y yo voy a generar conciencia en cuanto a lo que es el reciclaje, por ejemplo. Voy a armar un concurso para que las personas, para que las organizaciones, no, pero para que las áreas reciclen y a la persona que haya logrado reciclar más papel, pues se le va a dar un premio y de esa manera estoy capacitando en lo que son actitudes, estoy reforzando lo que son actitudes. También estoy dando conocimientos porque estoy indicando cómo tenemos que cuidar las cosas que tenemos, cómo tenemos que manejar las herramientas de trabajo para que no se vayan a arruinar. También estoy dando algunas habilidades, pero lo que estoy dando más son actitudes. Algo que veía en mi anterior trabajo era el tema de la luz eléctrica. Queríamos reducir en el consumo de electricidad porque después que nos íbamos, todo el mundo dejaba sus cortapicos encendidos y todo el mundo dejaba sus cortapicos y los focos encendidos, cosas enchufadas. Y eso consumía electricidad. Lo que se quería hacer ahí, entonces era un plan para que esto deje de pasar. ¿Qué se hacía? Se mandaba a los correos material informativo sobre el daño que se hacía con la contaminación o los sobrecarga que había y también para el gasto que era para la organización. Y luego poco a poco se pedía a las personas que ellos vayan empezando a pagar sus cortapicos. Y con el paso del tiempo, si bien no todos, pero una buena parte de las personas han logrado hacer eso. Por lo que hemos logrado llegar a un nivel de concientización. Entonces, con los conocimientos buscamos desarrollar efectivamente esos saberes, conocimientos teóricos. Con las habilidades buscamos desarrollar destrezas, cosas que la persona sepa hacer. Y con actitudes buscamos, ante todo, desarrollar cualidades personales humanas, cualidades orientadas hacia la responsabilidad o honestidad y ante todo lo que tenga que ver una concientización, una actitud, una forma de pensar, una forma de actuar que queramos cambiar. Bien, eso en cuanto a Sergio Tobón y los 3 pilares de la educación que nos menciona. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre lo que son modalidades de capacitación. Vamos a entender conceptos que están muy de moda últimamente, que es el training, el coaching y el mentoring. ¿Qué son y para qué sirven? Los programas de capacitación se ejecutan mediante metodologías didácticas acordes a los fines. Vamos a corregir esto. Acorde a los fines de la capacitación planificada. Según Meléndez, el autor en el cual nos vamos a basar, nos define 3 elementos de capacitación que podemos utilizar. El training o el entrenamiento, que son programas enfocados a la consecución de objetivos colectivos. Colectivo esta vez es la palabra más importante. Enfocados a la adquisición de competencias mediante programas de aprendizaje. Es decir, hay programas de aprendizaje como capacitaciones, talleres, cursos y dinámicas que se puedan realizar. Y todo ello enfocado para que las personas puedan aprender. Ese puede ser un programa de training. El coaching. Vamos a ver al coaching, que es una serie de técnicas y procesos que ayudan a realizar todo mejor de lo que ya sabemos hacer. La característica de esto es que las personas lo hacen de manera individual. Este es colectivo, este es individual. Pero aquí se potencian todas las habilidades y cualidades al mismo tiempo que se permite el aprendizaje. Se hace que la persona mejore en aquello que esta persona puede realizar o mejore los puntos débiles que tenga y fortalece aquellas cualidades que tenga que hacer. Esto es más que nada a nivel individual porque se busca un desarrollo integral de la persona. En cambio, esto es más a nivel grupal y lo que se busca es generar conocimientos más al tipo de capacitaciones a las cuales estaríamos acostumbrados. Finalmente, el mentoring, que es una relación entre mentor y discípulo para el desarrollo de sus habilidades mediante asesoramiento de personas con mayor experiencia. Habitualmente, para que haya un mentoring, tú vas a una oficina, eres el nuevo trabajador y te enseñan cómo realizar el trabajo. Ahí te ponen una persona a cargo, el asesor más antiguo o el trabajador más antiguo con más experiencia, él se encarga de entrenarte. Ese es un tipo de mentoring, que habitualmente se lo hace para cuando las personas van ingresando o ahí se les asigna un mentor, alguien que los pueda ir capacitando, pero también se lo relaciona mucho con trabajos
superiores, con cargos superiores jerárquicos, donde hay nuevos ejecutivos que son capacitados por los ejecutivos más antiguos, de modo que vayan ganando experiencia y puedan nutrirse de los conocimientos que tiene una persona, obviamente con un mayor recorrido, con más experiencia. Entonces, estos son esos tres programas importantes que están muy de moda y a veces estos términos pueden confundirse. Training lo vamos a utilizar para capacitar de manera grupal y generar capacitaciones cortas que puedan ser útiles y prácticas para realizar un trabajo. El coaching se lo va a utilizar habitualmente solamente para cargos ejecutivos, no se lo suele utilizar para cargos bajos o para cargos operativos, donde la persona tiene que desarrollar muchas habilidades, no solamente no solo una en específico. Y el mentoring que se lo utiliza para entrenar de manera directa a una persona. La diferencia entre el coaching y el mentoring es que el mentor te enseña, o el mentoring está diseñado para que tú adquieras conocimientos técnicos específicos del puesto de trabajo que tú tienes. En cambio, el coaching está orientado hacia aprender habilidades blandas ante todo, que permitan potenciar el ser, la parte del saber ser, como lo veíamos con la teoría de Sergio Tobón. Y el training es generar aprendizaje colectivo como tal. Bien, chicos, con eso concluiríamos la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tuviesen sobre lo que hemos avanzado? Licenciado, una consultita. El coaching es a nivel gerencial, ¿verdad? Y el mentoring es a nivel personal, individual, pero en mandos bajos. ¿Entendí bien? El coaching y el mentoring van a ser siempre a nivel individual. El training es a nivel Individual, grupal. sí. Pero el coaching es a nivel gerencial, a nivel ejecutivo, y el mentoring es para niveles bajos de la institución o la empresa. Pueden ser ambos, porque Ya. habitualmente el coaching no lo vamos a utilizar para niveles operativos. Difícilmente un analista, un auxiliar, una cajera, no sé, un operario, el fotocopiador puede acceder a un programa de coaching. Porque es claro, porque un coaching lo tiene que realizar un profesional externo. Habitualmente un psicólogo es la persona que se entrena en esto para dar este servicio de coaching a un ejecutivo. Así que esto va a estar orientado siempre a la parte alta, a un gerente, a un director, a un subgerente. A ese nivel vamos a apuntar con un coaching. El mentoring también se lo puede hacer, pero el mentoring va para ambos lados. Por el hecho de que antes de pasar a ello, con el coaching lo que vamos a ver es que la persona, quien sea coachado, va a desarrollar ante todo actitudes, va a desarrollar no tanto habilidades o conocimientos técnicos, sino va a desarrollar actitudes de vida que le permitan mayor organización, mayor tolerancia al estrés y ante todo ese tipo de cualidades. En cambio, en el mentoring vamos a desarrollar habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque la persona que va a hacer el mentoring va a ser una persona con amplia experiencia en el puesto, en el sector. Supongamos que tenemos a un gerente de contabilidad. Este gerente de contabilidad va a ir al coach para mejor organización, para mejorar el estrés, organización del tiempo y esas cualidades, y esas cualidades blandas con un programa de coaching. Pero con un programa de mentoring, lo que esta persona va a hacer es ir donde un gerente de más antigüedad que domine todo lo que es contabilidad y le enseñe contabilidad. Es decir, aquí va a aprender habilidades técnicas, aquí va a aprender habilidades blandas. Es la diferencia entre ambos, entre estas dos metodologías. Ahora, el mentoring se lo utiliza sin saber qué es mentoring, muy probablemente. Por ejemplo, Ale, tú me dices que a ti te han asignado unas nuevas trabajadoras, ¿no ve? Allá en UTV, que les enseñes, que las capacites. Sí, sí, Licen. Pues tú estás haciendo un programa de mentoring, se podría decir, porque tú estás siendo la mentora de ellas, tú les estás enseñando, como tienes más experiencia, les enseñas a personas con menor experiencia. Entonces, esto es algo que habitualmente pasa, pero sin darnos cuenta o sin que la persona que hace este servicio de capacitación sepa que está haciendo un mentoring. ¿Tú sabías que estaba haciendo un programa de mentoring, Ale? ¿Que así se llamaba? No, 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 Liz. Pues eso es lo que estabas haciendo.
porque eres la persona con más experiencia que entrena a una persona con menos experiencia. Se lo da habitualmente cuando las personas son nuevas en la organización y les ponen a un superior para que esta persona los pueda capacitar. Pero también se da a un nivel jerárquico, por el hecho de que cuando estás en un puesto alto como este gerente de contabilidad, como dábamos el ejemplo, una persona con más experiencia lo va y le va enseñando algunas cosas que esta persona tiene que reforzar para hacer bien su trabajo. Pero ante todo, el mentoring va a estar orientado más hacia temas relacionados a conocimientos técnicos. Un coaching va a estar asociado más hacia temas de habilidades blandas, porque esto lo va a dar habitualmente un profesional en ciencias humanas, una persona del área de psicología, y esto va a dar habitualmente una persona entrenada en lo que es la parte de en cuanto a conocimientos técnicos. Un psicólogo difícilmente va a poder entrenar a un gerente de contabilidad. Es muy difícil que lo vaya a hacer porque no tiene esos conocimientos. Y un gerente de contabilidad con muchos años de antigüedad no va a tener las herramientas del coach para enseñarle organización, tiempo y crecimiento personal a la otra persona. Y el training es lo que habitualmente conocemos como un programa de capacitación, ¿no? Que las personas vayan a un curso y se vayan entrenando y adquiriendo nuevas habilidades. Respondo con eso tu duda, Nelson. Sí, licenciado, sí, le entendí bien entonces, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que hubiese? No, licen. Teníamos que ver la pregunta que le hice a la anterior clase. Bien. Del Acá la tengo. cuestionario. Acá la tengo justo. ¿Cuál sería la razón de selección si hubiera 15 candidatos y tan solo una posición vacante? Interpreta el significado de esta razón de selección. ¿Te refieres a esa, no ve? Sí, sí, dice. Ya. La razón que se usa en selección o la tasa de selección o razón de selección es una medida estadística que te permite entender cuán bien te ha ido con tu proceso de selección en cuanto a los candidatos que has logrado identificar y si tienes varias alternativas para cubrir una posición. Entonces, en ese sentido, lo que te piden hacer es aplicar una fórmula, hacer una división, por así decirlo, en la cual Sí. divides, en este caso, la razón, si tuviera 15 candidatos, 15, y así va el 1. ¿No? Va a ser difícil explicarlo, así que lo voy a poner, vamos a abrir una plantilla en PowerPoint acá para poder explicarlo de manera más clara. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente esta es una razón en la cual tendríamos que dividir 1 entre 15. Licen, no lo escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Ahora sí. La razón es una medida estadística que nos va a permitir entender o interpretar cuántos candidatos capacitados tenemos para que puedan cumplir el trabajo en la organización. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es una división entre lo que tenemos, dame un cachito, entre la cantidad, aquí está, entre la cantidad de candidatos que tenemos y la posición que tenemos. Hacemos una fórmula como esta. Pero si aquí me doy un poco, no soy muy bueno en estadística. Y ahí sacamos esta división, vamos a sacar el resultado. Sale 0,6. Esta es la razón de la selección en términos finales que hemos tenido. ¿Qué nos quiere decir? Mientras más cerca al 1.0 nosotros estemos, esperen un cachito, mientras más cerca al 1,0 nosotros lleguemos a estar, o mientras más cerca este resultado estemos, significa que menos posibilidades tenemos en cuanto a la contratación de una persona. Mientras más alejados de este indicador estemos, significa que más opciones tenemos para poder elegir. Porque, ¿qué nos dice acá? Que tenemos una persona que ha logrado calificar de 15. Sería muy diferente si pusiéramos un resultado como estos.
Entonces, eso nos da lugar a entender cuántas reservas podemos tener en nuestro proceso de selección. Supongamos que de las 15 personas hemos elegido solamente a uno, porque solamente ese uno era el capacitado, como que no teníamos mucho margen donde poder elegir. Y eso va a pasar bastante en situaciones o en contrataciones que hagamos con perfiles, con convocatorias para lugares difíciles, como por ejemplo cuando hacemos contrataciones para provincias o para áreas rurales, cuando contratamos consultores, cuando las ONGs trabajan con personas que tienen que ir al campo, tienen que ser de áreas rurales, cuando contratamos asesores de crédito que tienen que viajar, que son a lugares alejados, San Buenaventura, San Borja, cuando tenemos agencias en esos lugares. Vamos a llegar a una cifra donde no tenemos mucho de dónde elegir y la persona que elegimos a veces tampoco es la más capacitada para poder trabajar en la organización. Hay que nivelar los conocimientos que esta persona tiene. Lo mismo puede pasar aquí en la ciudad con cargos muy específicos. Si queremos un analista en gestión de datos, en gestión de Big Data con tantos años de experiencia, que es algo que por ahora no hay mucho donde poder elegir. Si nosotros vamos buscando eso, pues igual vamos a estar en una relación parecida a esta, donde no va a haber mucho de donde podamos elegir. Pero si tenemos para una posición, tenemos 15 personas calificadas y tenemos solamente un puesto, tenemos pues un margen amplio de donde podemos elegir. Y tenemos una base de datos de 15 personas que podrían entrar a ocupar esa posición. Entonces, mientras más nos alejemos de este número 1 y más nos aproximemos hacia el 00, es que más opciones para elegir nosotros vamos a tener. Es más que nada una medida estadística que nos permite llevar este registro de cuán bien nos ha ido encontrando o buscando a personal para que pueda trabajar con nosotros. Un poquito complicado, tomamos cosas prestadas de estadística, Ale, pero no sé si hemos logrado disipar, aunque sea parcialmente, la duda. Sí, Licen, pero así en concepto, ¿qué se llamaría eso? ¿Tenemos una razón elevada? Eso no sabía cómo contestar. En esto, Sí. no sé si sería una razón elevada por el hecho de que elevado sería, es que aquí manejas términos inversos. Ujú. Mientras más elevado es, para que algo sea elevado tiene que ser mínimo, si me dejo Ah, entender con eso. Tal vez aquí sería una adecuada, probablemente sería un buen término a utilizar, porque el hecho de que tienes 15 personas para cubrir una posición y tienes un amplio margen de dónde poder elegir. Tal vez adecuada sería un buen adjetivo calificativo para esta razón que vayamos a tener. ya, Licen. Bien, bien chicos, ¿alguna otra consulta que hubiese? Bien, No, ninguna, licenciado. quedamos en eso entonces, ya subo el video para que podamos verificar y revisarlo y quede en la plataforma. Un saludo chicos y bueno, estamos ahí en contacto. Saludos. Hasta luego, Que le vaya Licen. bien, Buenas licenciado. noches. Chao, Chicos. Vanis. Hasta Chao, luego, Nelson. licenciado. Chao.